Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Los Derechos del Contribuyente. Les saluda su amigo el licenciado Ricardo Landín, experto en Derecho Fiscal, con el tema de hoy que se denomina Análisis Jurídico de los Oficios de Vigilancia Profunda. Vamos a hablar desde un punto de vista muy legal, con algunos aspectos prácticos, con un análisis muy a detalle de estos oficios y qué pueden hacer ustedes amigos para poder atenderlos adecuadamente y que sepan cuál es su naturaleza y algunas cosas que hemos encontrado ya desde un aspecto muy práctico. Vamos a recordar los teléfonos aquí de cabina: 5584 11 40 85, el teléfono de mi oficina 5086 40 54 y también el teléfono de WhatsApp para que me manden un mensaje, me saluden y si tienen algún asunto que quieren que les ayude y los represente, con todo gusto estoy a sus órdenes. Es el 56 64 65 97 18. También estamos en Facebook Live, donde nos pueden ver totalmente en vivo y también lo pueden reproducir más adelante. Y estamos también en Spotify y en todas las plataformas de audio, las más importantes, ahí nos van a encontrar. Pues bien, vamos a empezar el tema de hoy, muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque estos oficios, créanme que hoy en día están llegando de forma recurrente a los contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales. Vamos a ver cuál es su naturaleza, pero sobre todo vamos a hacer un análisis como abogado fiscalista, vamos a dejar un poquito el lado contable y vamos a ver qué es este documento, qué es esto, si es una invitación, si es una revisión, qué es, cuál es su análisis, lo que está haciendo la autoridad y qué es realmente lo que nosotros observamos en la realidad, para que ustedes tengan esa visión un poco más jurídica de estos oficios de vigilancia profunda. Pues bien, vamos a empezar para comentar que existen autoridades fiscales que son órganos con facultades recaudatorias. Esto es muy importante que ustedes sepan, porque vamos a ver que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de cobrar las contribuciones en los términos de las leyes aplicables y de vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. ¿Esto cómo lo realiza? Bueno, pues en gran medida por medio de un órgano desconcentrado que nosotros conocemos y ustedes también conocen, que se llama Servicio de Administración Tributaria, comúnmente llamado SAT. El SAT tiene por objeto la realización de una actividad del Estado consistente en la determinación, liquidación y recaudación de los impuestos, contribuciones, de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para que ustedes puedan hacer una puntuación en las palabras determinación y liquidación. Es muy importante que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre dos aspectos, lo vamos a ver más adelante, pero sí me estoy deteniendo para que de entrada ustedes analicen que estas dos palabras son muy importantes para el día de la plática que estamos teniendo con ustedes. Sin embargo, vamos a ver que otros órganos y organismos que no forman parte para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también tienen el carácter de autoridad fiscal con función recaudadora. Por tanto, vamos a ver que de igual forma pueden realizar acciones fiscales como el cobro y contribuciones. Eso es muy importante porque a veces en la práctica creemos que nada más el SAT o algunas autoridades fiscales son las que van a poder no solamente recaudar, sino cobrarnos los impuestos, pero vamos a ver que hay otros organismos también diferentes que ya tienen facultades de cobranza de sus propias determinaciones. Eso es muy importante porque a veces no entendemos qué nos va a determinar un crédito fiscal, alguna multa y quién nos va a hacer la cobranza de la misma. Vamos a ver entonces que en el ámbito federal los principales organismos cuentan con facultad recaudadora, es decir, son encargados del cobro de los impuestos y vamos a ver que tenemos el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional para el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit y la Comisión Nacional del Agua. El IMSS y el Infonavit son denominados organismos fiscales autónomos. Entonces es muy importante, a ver, ¿por qué autónomos? Bueno, pues ustedes tienen que conocer que son autónomos porque son organismos públicos descentralizados que tienen el carácter de autoridades fiscales.
La principal función de estos organismos es ayudar al Estado en el ejercicio de la recaudación y administración de determinados ingresos, específicamente aportaciones de seguridad social, y el otro órgano con función recaudadora, vamos a ver que es la Comisión Nacional del Agua, el llamado o la llamada CONAGUA. Muchos no saben, pero la CONAGUA también es un órgano autónomo que también ayuda al Estado a la recaudación, administración de impuestos, aunque en este caso se trata de un órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales, que cobra y administra derechos relativos al agua. Entonces también es importante que conozcamos que esta autoridad va a tener estas funciones y que estemos muy atentos en caso de que ustedes tengan alguna relación con este organismo denominado CONAGUA. Ahora bien, recordaba que les platicaba que vamos a tener dos palabras, que es la determinación y la liquidación. Vamos a ver y vamos a platicar en principio de la determinación y más adelante voy a hablar del término de liquidación. ¿Qué es la determinación? Pues es la obligación consistente en entregar una cantidad de dinero al Estado a través de los distintos órganos u organismos fiscales con facultad de recaudación, como es el SAT, el IMSS, el Infonavit, Conagua, que corresponde a dicho pago y debe realizarse oportunamente en las fechas que indica la ley. Pero hay que ver exactamente cuándo nace o cuándo se genera la obligación de pagar estas obligaciones fiscales, pues antes de realizar el pago del impuesto u otra contribución, se tiene que fijar la cantidad o el importe exacto de dinero que el contribuyente debe entregar al Estado. A esto se le denomina determinación de la obligación fiscal, es la operación, digamos, matemática encaminada a establecer otra cantidad mediante la aplicación de las tasas establecidas en ley para ese propósito a la base imponible. Es decir, tenemos que tener lo que se llama una base gravable sobre la cual vamos a aplicar una tasa o una tarifa. Entonces, por regla general, corresponde a cada contribuyente realizar la determinación de las contribuciones a su cargo y en estos casos se habla de lo que en México conocemos como la autodeterminación. Esto tienen que subrayarlo también, estudiarlo y tenerlo muy presente para los señores empresarios, contadores, directores de las empresas, personas físicas, tienen que entender perfectamente este concepto de lo que es la autodeterminación. Es decir, es el derecho que tenemos o tienen ustedes los contribuyentes para poder hacer el cálculo de lo que ustedes consideren que se actualiza de la obligación fiscal y lo van a poder enterar a través de un pago en qué, en dinero. Excepcionalmente podrá ser en especie. Y aquí entramos a un punto que es el hecho imponible y el hecho generador, ¿sí? Entonces tenemos el hecho imponible, que es, digamos, la conducta prevista en una ley fiscal que nos dice a quién va dirigido la obligación, por qué actividad está actualizada la obligación y después cuándo se tiene que pagar la obligación para saber realmente cómo se va a determinar la actualización de la actividad. Es decir, muchas veces vemos en la práctica que hay contribuyentes que están en cierto régimen, supongamos arrendamiento, o están en otra actividad, pero resulta que tú dices, bueno, yo no tengo que pagar IVA porque yo rento una casa habitación, pero resulta que por tu actividad también estás vendiendo otros productos o estás llevando otra actividad de comisión, etcétera, que sí causa la actividad del IVA. Entonces, no por el simple hecho que estés en un régimen que tú dices que no está sujeto al pago del IVA, no vas a pagar el IVA. ¿Por qué? Porque actualizas una obligación que entonces se llama que se actualiza el hecho generador de la obligación fiscal y entonces esto nos lleva a que independientemente de que no tengas ese régimen, tengas que pagar ese impuesto. Entonces, para el fisco no es obstáculo y tampoco es una limitativa. Y esto también va para el revés, para la autoridad. Muchas veces se paga, tenemos acreditamientos, dice la autoridad, es que tú no estás en un cierto régimen, yo no te puedo hacer una devolución. Entonces, simplemente por el hecho de que tú te actualices de alguna actividad, tienes la obligación de cubrirla por la simple situación de que se genera la actividad y repito, eso se llama la actualización del hecho generador para que ustedes entiendan la importancia
que radica esta situación. Entonces, señores empresarios, contadores, directores y todos aquellos involucrados con las actividades de los negocios y de las empresas, si realizan alguna actividad, aunque no se tenga el régimen, tienen que hacer el pago del impuesto. Sí, es importante esa situación, aun y cuando se pueda considerar que es una actividad aislada, etcétera, no es tu actividad recurrente, pero sí se realiza la actividad y tienes que hacer un pago específico por lo que se llama el hecho generador que actualiza el hecho imponible. Entonces, esto se llama en regla general la autodeterminación, es decir, es el derecho que el Estado, el fisco, te tiene que permitir que tú realices tu cálculo y que determines y que liquides lo que tú consideres que es lo que tú estás haciendo, el cálculo por tu propia cuenta. Y esto es en base a un principio que se llama el principio de buena fe, es decir, el Estado nos debe de creer y nos debe de dar ese voto de confianza, el fisco nos debe de dar ese respeto, ese derecho humano, esa garantía individual que está reconocida inclusive a nivel internacional, el principio de buena fe, para que se diga que lo que estamos plasmando lo estamos generando de buena fe, ¿sí? Y entonces el Estado tendrá posteriormente la posibilidad de revisarnos estas declaraciones, pero en principio no nos podría cuestionar porque es ese derecho, repito, que le da el Estado, inclusive está en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, para que puedan ejercer ese derecho. Entonces, esto lo comento, es muy importante porque si por ahí no les permiten hacer el uso de la autodeterminación, entonces hay que exigir que están violando su garantía de la autodeterminación. Y eso, por ejemplo, lo vemos mucho en la práctica en temas de impuestos locales, como es en el tema del predial, donde a fuerzas a veces vas y te quieren dar nada más la línea de captura, lo que ellos consideran que debes de pagar y no te permiten hacer el pago que tú consideres, porque a lo mejor dices, espérame, para mí la base es esta, los metros son estos y yo tengo que pagar esta cantidad, yo no estoy de acuerdo en lo que tú me dices porque tengo mi derecho de autodeterminación. Y eso también aplica para autoridades federales, no nos pueden exigir pagar cierta cantidad, porque en principio existe este principio de autodeterminación que tiene que ser respetado, y esto lo vamos a encaminar un poquito más adelante al tema de los oficios de vigilancia profunda. ¿Dónde tenemos este fundamento legal de la autodeterminación? Lo encontramos en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, donde viene esa regla que le corresponderá al contribuyente hacer el cálculo, la determinación y la actualización, y posteriormente, en caso de que la autoridad lo requiera, le podrá requerir información para que realice ya la determinación que tendrá que hacer la autoridad fiscal. Entonces, la regla es, si yo como contribuyente o la empresa como contribuyente realiza su declaración, es al Estado quien única y exclusivamente le correspondería hacer la determinación y exigible el pago de un adeudo, para no tener exigible el pago de un adeudo a través de una determinación. ¿Y cómo hacemos esta determinación del Estado? Pues la tiene que hacer única y exclusivamente a través de las facultades de comprobación. Anótenle, solamente a través de las facultades de comprobación, que son la visita domiciliaria, la revisión de gabinete, la revisión electrónica y las otras más que encontramos en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, esta partecita es el punto fino, muy importante, del análisis jurídico que ya empezamos a hacer para que ustedes empiecen a reflexionar de los oficios de vigilancia profunda. Entonces, siguiendo en el estudio o la plática del día de hoy de lo que es la autodeterminación fiscal, vamos a ver que establece la obligación de los contribuyentes de calcular y establecer por sí mismos los impuestos que deben pagar conforme lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que todos los particulares deben contribuir al gasto público de acuerdo con las leyes vigentes. Más allá de la simple obligación de pagar, los contribuyentes deben seguir los procedimientos establecidos por la ley para cumplir correctamente con sus obligaciones tributarias. El proceso de autodeterminación implica que los contribuyentes calculen y determinen sus contribuciones a través de un análisis contable, dictámenes financieros y el uso de subsidios y exenciones según lo dispuesto en las leyes fiscales. Es decir, hay que agotar todos los procedimientos y las mecánicas específicas que establece cada ley
de cada impuesto en específico. Hay que tener mucho cuidado. Según, obviamente, lo dispuesto, como les platicaba, en cada ley fiscal, también lo aplicable y lo conduciente en el Código Fiscal de la Federación, específicamente en el artículo sexto, que como les comentaba, es el que define cómo y cuándo deben calcularse y pagarse las contribuciones. Entonces, las contribuciones, ojo, anoten por favor, se generan en el momento en que ocurren los hechos o situaciones previstos en la ley. Es decir, en el momento específico que se da la actividad, en ese momento se actualiza el hecho generador. Es muy importante, ya tengo la obligación, ¿sí? A lo mejor tendré que pagarlo un mes después, al final del año, como lo plasme cada ley fiscal, pero de entrada tú ya te sujetas a que ya nace la obligación fiscal. Entonces, con este tema es muy importante analizar entonces los hechos o situaciones previstos en la ley. Entonces, en cada ley, por favor, analicen cuál es el hecho o actividad que lleva o nace a la vida jurídica la obligación fiscal. Y entonces el contribuyente es responsable de calcular el momento exacto a pagar mediante la aplicación de las tasas y reglas tributarias vigentes. Entonces, es importante en este sentido aclarar que la autodeterminación fiscal no otorga al contribuyente el derecho a decidir si paga o no sus contribuciones, ni a seleccionar sus obligaciones fiscales que prefiera cumplir. Por el contrario, la autodeterminación es una modalidad impuesta por la ley para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esta modalidad, vamos a ver y tener en cuenta que exige que el contribuyente asuma la responsabilidad de calcular sus impuestos basándose en el principio, lo que les comentaba, de buena fe. Entonces, en base a este principio, vamos a tener que los ciudadanos van a declarar voluntariamente sus obligaciones tributarias. Las autoridades fiscales tienen el derecho de revisar y verificar estos cálculos. Ojo, aquí es importante decir, tienen el derecho o la facultad de revisar, no tienen la obligación. Es decir, cuando yo presento mi declaración, la autoridad va a tener 5 años para poderme revisar, ¿sí?, mis declaraciones en base en el momento en que yo presento al día siguiente de mi declaración anual o bien de las declaraciones complementarias, empieza a correr el plazo de los 5 años. Entonces, si no me revisa dentro de estos 5 años, se actualiza la figura de la caducidad y entonces la autoridad ya no me va a poder revisar. Oye, Ricardo, ¿pero qué pasa si me va a revisar después de los 5 años? Pues podemos ejercer algún medio de defensa o algún reclamo porque ya estaría en una actuación ilegal la autoridad de poderte revisar. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber que como contribuyentes presentan sus declaraciones en base al principio de buena fe. Y entonces quien le corresponde, repito, es a la autoridad. Sí, y vamos a ver más adelante la relación que existe con el tema de los oficios de vigilancia profunda. Entonces, van a tener este derecho, ya vimos que hay un plazo de 5 años y van a poder verificar los cálculos para asegurar que los montos declarados sean correctos y se ajusten a las disposiciones legales. ¿Qué me van a poder revisar o qué ejercicios me van a poder requerir? Pues lo que se actualizaron en ese momento, ¿sí? Cabe mencionar también que la autodeterminación no exime a los contribuyentes de supervisión por parte de las autoridades fiscales, es decir, quedan abiertas sus facultades de comprobación, eso es muy importante que lo recuerden, quienes cuentan con estas medidas de fiscalización y en caso de que las autoridades detecten algún error o inconsistencia en los cálculos, pueden notificar al contribuyente para que corrija la situación y cumpla conforme a lo establecido en la ley. Por ejemplo, si un contribuyente no realiza un cálculo correctamente, entonces la autoridad puede intervenir y exigir el cumplimiento. Y vamos a ver ahí cómo se da la figura y a veces la confusión entre las facultades de gestión y las facultades de comprobación. Consecuentemente, la autodeterminación no es un derecho, sino una obligación para el contribuyente, que el contribuyente va a calcular sus propias contribuciones y no significa que no puede evitar cumplir con la ley. Entonces, la lógica detrás de la autodeterminación fiscal implica que el sistema tributario mexicano, en principio,
se basa en que cada persona debe cumplir con sus obligaciones fiscales al momento que se dé el hecho generador del impuesto, es decir, cuando ocurre el evento que da lugar a la obligación de contribuir, y de no hacerlo, la autoridad fiscal está facultada para revisar y exigir el cumplimiento de la obligación fiscal, ya que el pago de impuestos no es opcional, sino es un mandato constitucional que, como recordarán, lo encontramos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, los contribuyentes van a poder determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario, puede haber alguna excepción. Consecuentemente, el causante recae la obligación de determinar en cantidad líquida las contribuciones a enterar, y aquí ya voy a entrar al término de liquidación. Aquí no hay una distinción, ¿verdad? Propiamente establecida. Hay algunos preceptos que nos hablan de determinación y liquidación, pero en general en México a la determinación le vamos a encontrar que se encuentra como la actualización del hecho generador, pero también la función de la liquidación, que es ya hacer el cálculo matemático de cuánto tengo que pagar exactamente a través de mi base gravable, aplicándole una tasa o una tarifa. Pero técnicamente para este programa y para estudio es importante que ustedes sepan, amigos contadores, empresarios, directores de recursos humanos y todos los que tengan un negocio, que técnicamente, haciendo un análisis ya muy profundo, es diferente el término determinación que liquidación. Determinación, por ejemplo, si nos están revisando una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, es desde el momento en que me realizan la notificación de la revisión hasta que concluye la revisión. Ahí hay una figura de que me están determinando, va a ver si el fisco, con sus compulsas, revisiones de mi contabilidad, mis documentos, papeles de trabajo, va a determinar si yo me actualicé de alguna obligación por mi actividad u otras más que a lo mejor o las empresas omitieron o las personas físicas omitieron declarar. Entonces va a decir, sabes que sí, pero aparte me faltaste pagar este IEPS, o me pagaste faltar este otro impuesto, o aquí te faltó pagarme el IVA porque sí causabas el IVA, aparte generaste otra actividad que detectamos y aquí te lo estamos demostrando. Entonces toda esa situación de la generación de la obligación viene una primera etapa que le llamamos determinación, es decir, me está diciendo realmente cuál es mi diferencia en la base gravable, anótenle, en la base gravable para llegar a un resultado. Pero la parte de la liquidación es la parte posterior a una revisión fiscal en facultades de comprobación, que va a ser ya no va a ser la revisión en sí, ya no me va a pedir información, papeles, documentación contable, sino simplemente va a ser la función de hacer el cálculo y decirme exactamente cuánto es lo que supuestamente o lo que la autoridad considera que va a ser la omisión de las contribuciones, y por ejemplo va a haber un plazo que son 6 meses generalmente para poder liquidar y notificarme las contribuciones omitidas. Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, y también lo vamos a relacionar con el estudio de los oficios de vigilancia profunda. Entonces se dice que en el propio artículo sexto del Código Fiscal de la Federación vamos a ver que a la letra de esta normatividad nos dice que el contribuyente debe proporcionar la información necesaria dentro del plazo de 15 días siguientes a la fecha de causación, y la autoridad va a podernos revisar. Una vez realizada la determinación de impuestos por el propio contribuyente por la autoridad fiscal, corresponde al primero cumplir con el pago. Sin embargo, puede suceder que el particular no cumpla voluntariamente, ya sea porque considere que en alguna forma es afectada en sus derechos o bien simplemente por su morosidad. El pago de impuestos o contribuciones se vuelve exigible cuando el contribuyente deja de transcurrir el plazo en que la ley establece para su pago sin cumplir con la obligación. Para cobrar o recaudar los impuestos y además contribuciones exigibles de forma ineludible, las autoridades fiscales cuentan con un mecanismo propio en la materia fiscal que se llama procedimiento administrativo de ejecución, ya lo hemos visto en otros programas, el famoso PAE, para poder cobrar de forma coactiva, que, ojo, lo que la autoridad solo y únicamente lo hace generando y determinando créditos fiscales a través de su función de revisión y determinación y liquidación de contribuciones. Solamente lo puede hacer así. Oye, Ricardo, pero entonces,
Quiere decir que si el día de mañana yo soy empresario, contador, o a mi cliente le mandan llamar y le dicen que se siente en las autoridades, en las oficinas de las autoridades fiscales y que debe de pagar un adeudo, pues sí, es una obligación que está ahí, pero no te podría cobrar la autoridad porque todavía no es un crédito fiscal determinado ni notificado. Simplemente es un llamado de que cumplas voluntariamente con esa situación, pero no te podría cobrar coactivamente, es decir, no te podría aplicar el procedimiento administrativo de ejecución. Esto es muy importante que ustedes lo tengan porque a veces los contribuyentes, los empresarios, los dueños de negocios, de organizaciones, de asociaciones, etcétera, que los mandan llamar y le dicen es que tú ya me debes tanto y si no tienes tantos días para pagarme y si no, pues vamos a hacer las medidas correspondientes. Entonces, a veces los contribuyentes piensan que en ese momento me van a cobrar, me van a poder embargar y no, tendrán que esperar un procedimiento posterior porque en base a la figura del México de la autodeterminación y la determinación y liquidación, es a la autoridad fiscal quien le recae la obligación de probar las omisiones y determinar y liquidar y que ustedes se puedan defender. Esto es muy importante como una opción que les damos, entonces, para que lo tengan ahí muy presentes, porque a veces la presión es muy fuerte y lo vamos a ver cuando lleguemos al análisis de los oficios de vigilancia profunda. Entonces, repito, es muy importante para la aplicación del PAE que ustedes recuerden esta regla y que si a ustedes les quieren aplicar o exigir el cobro coactivo, solo y únicamente tiene que ser a través de un crédito fiscal determinado y que esté debidamente notificado. Oye, Ricardo, entonces me podrían cobrar un PAE a través de la notificación e incumplimiento de un oficio de vigilancia profunda. No, porque no estamos llegando a ese procedimiento que la ley exige para que te puedan exigir el cobro del PAE. Entonces vamos a llegar ahora a lo que es, ahora sí, el oficio de vigilancia profunda. Bueno, ¿qué es esto del oficio de vigilancia profunda? Bueno, es un mecanismo que no es una facultad de comprobación, es una revisión formal, como es una visita o una revisión de gabinete, pero sí es una facultad de gestión y la facultad de gestión la encontramos en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, que simplemente es una medida de control, de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es muy importante que anoten estos puntos: control de una medida de control del cumplimiento de las obligaciones fiscales y una medida de vigilancia. Por eso es que se le llama vigilancia profunda. Lo que busca es que tú cumplas con tus obligaciones y desde ahí empezamos con el primer cuestionamiento del análisis jurídico a detalle de estos documentos. ¿Por qué? Porque es simplemente la esencia de este artículo 33. Como abogado fiscalista, y se las comento, no es, digamos, que a través de esto la vigilancia y el cumplimiento sea el entero de las contribuciones omitidas, porque para eso tienen las facultades de comprobación. Desde mi personal punto de vista y opinión, solamente podría ser exigible para el cumplimiento que cumplas con tus declaraciones y que pagues lo que tú consideres que debes de pagar, conforme al principio de buena fe. Es decir, te dicen, oye, no me has presentado tus declaraciones provisionales anuales durante los últimos 3 años. Ah, perfecto, entonces yo tengo el derecho, como mi principio de autodeterminación y buena fe, a presentar y autocorregirme con lo que yo considero que es mi cálculo, mi actividad y lo que yo considero liquidar, no lo que la autoridad quiera que pague. ¿Por qué? Porque si la autoridad, en base a estos oficios de vigilancia profunda, ya no está determinando y liquidando, entonces está haciendo una función que tendría que ser la que se lleva a cabo en las facultades de comprobación. Aquí encontramos en la primera situación de observación de análisis jurídico que consideramos que no es conforme a las reglas que debe hacer. Inclusive, si ustedes analizan algún oficio de vigilancia profunda, van a ver que viene lo que ustedes facturaron con CFDI, lo que ustedes declararon y las diferencias, inclusive en algunas ya le ponen la determinación y liquidación de lo que ustedes tendrán que pagar. En el momento en que hacen esa figura, ¿sí? Entonces ya están entrando a un procedimiento de determinar y liquidar, ¿sí? Digamos, es una falta técnica porque tendría que ser a través de una revisión de gabinete o visita domiciliaria o revisión electrónica, etcétera, facultades de comprobación del artículo 42
para que respetáramos esa garantía en base al principio de buena fe. Pero si ya tenemos este documento, ¿sí? Pues, técnicamente entraríamos que ahí se está haciendo una función de determinación y liquidación, porque aunque sea muy sencillo el documento y aunque no tenga una firma del funcionario emisor y que no tenga, no sea un acto que a lo mejor consideren que sea administrativo, la autoridad esté realizando directa o indirectamente una determinación y liquidación. Y entonces a esto hay que reflexionarlo y llevarlo a análisis y a los tribunales. Obviamente ha habido criterios diversos, pero de que se está haciendo una función de determinación y por lo menos la base gravable nos la están señalando en omisiones, inclusive en algunas ocasiones, repito, nos están llevando hasta la liquidación. Entonces, eso nos da pie, si analizamos la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nos dice que una de las causales es cuando exista determinación de contribuciones. Y entonces ahí tendremos que ver la manera de relacionarlo para efecto de que se haga ver que esto nos lo entregó una autoridad fiscal y empezar a hacer esa reflexión para ver que realmente puede o debe respetarse algún medio de defensa en contra de estas actuaciones de la autoridad fiscal. Pues bien, entonces, esos oficios de vigilancia profunda, encontramos este primer punto fino de análisis que estoy comentando y ojalá lo tengan y lo reflexionen con calma. Lo encontramos en su artículo 33, primer párrafo, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, que nos da la facultad al Servicio de Administración Tributaria de realizar recorridos, invitaciones, censos para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ojo, a ver, vamos a pararnos ahí. El oficio de vigilancia profunda es una invitación. Técnicamente no hay una definición exacta de que diga en la ley hay oficios de vigilancia profunda, hay oficios de carta de invitación, o hay invitaciones de vigilancia profunda, o hay requerimientos de obligaciones. No, simplemente es el control de la vigilancia, pero se le ha adaptado ciertos nombres, pero técnicamente faltaría también una precisión más adecuada de los procedimientos administrativos en el Código Fiscal que dé la seguridad jurídica a los contribuyentes de conocer con exactitud cada tipo de procedimiento, los plazos y los derechos y los resultados finales de los cuales tendría que dar la autoridad expresamente de lo que uno aporte, porque cuando uno atiende estos oficios de vigilancia profunda, otro de los puntos de análisis jurídico que nos deja en estado de inseguridad es que no hay un resultado final que nos lleve a señalar cuál es el punto, si estoy cumpliendo, si yo estoy cerrando adecuadamente esa invitación, que es propiamente una fiscalización indirecta, pero sí requerimos ese estado de seguridad jurídica para que no se violen derechos humanos reconocidos en tratados y convenios internacionales. ¿Qué es esto de la vigilancia profunda? Pues el SAT, como parte de sus actividades de fiscalización, ojo, a través de invitaciones, porque sí está haciendo funciones formales de fiscalización como si fueran facultades de comprobación, ha desarrollado diferentes mecanismos. ¿Para qué? Pues para recaudar. Y es donde ya vemos que ya no es como la congruencia entre, a ver, yo tengo facultades de gestión para revisar que cumplas tus obligaciones, oye, declara, está al corriente, pero ya ir más allá para determinarte y ser una llave, una herramienta para recaudar, es donde también tenemos que tener cuidado, porque creo que ahí ya no es congruente con las facultades de gestión. Entre ellos está entonces, se diseñó este programa, la autoridad fiscal, que se llama Vigilancia Profunda, el cual consiste en el envío de un oficio de invitación al contribuyente o a las empresas, donde manifiesta algunas omisiones, diferencias o presuntas inconsistencias en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La forma de notificación es mediante el buzón tributario y o correo electrónico. Aquí no hay una cuestión, hay que tener cuidado. Luego me hablan a la oficina, empresas, contribuyentes, contadores. Me dicen, oye, es que es ilegal porque no me llegó a través del buzón, me llegó a través del correo, inclusive a lo mejor de repente a mi celular. Pues sí, tienen esas facultades, porque recuerden que son facultades de gestión. No es un acto personal que realmente tenga una formalidad, por eso la autoridad a veces decide hacerlo de una manera u otra. Entonces hay que tener cuidado y atender, sea por cualquier medio que llegue el oficio de vigilancia profunda, hay que atenderlo adecuadamente. Oye, Ricardo, y la pregunta del millón, ¿la tengo que atender o no? Porque dice que es una invitación,
O bien, ¿qué va a pasar si no atiendo esta oficio de vigilancia profunda? Bueno, en principio la autoridad sí califica y revisa la asistencia y la atención de estos programas de vigilancia profunda. Yo sí les doy la recomendación que si vayan, asistan, normalmente te piden, te van a decir una fecha exacta para que acudes a las oficinas de la autoridad fiscal, vayan con el representante legal, su asesor, su abogado fiscal o su contador para que los acompañe a las oficinas de la autoridad fiscal, ¿sí? Y previamente se asesoren cuáles son estos primeros pasos, qué es lo que va a pasar y algunas cosas que les estoy comentando aquí. Eso es una recomendación por parte de practicidad para efecto de que la puedan atender y realmente ustedes, si realmente consideran que están bien en una situación, pues la atiendan y aclaren lo que puedan aclarar. Normalmente te revisan 4 o 5 ejercicios atrás y ese es otro punto que les voy a platicar. ¿Por qué? Porque hay veces que hay ejercicios que ya operó la caducidad, entonces hay que hacer el análisis de cómo estamos plasmados en esa parte. Pero técnicamente, por otro lado, yo les diría que es una invitación también. O sea, no existe la obligación y cómo lo detectan porque no hay una sanción. Es decir, si tú no vas y eso, pues no hay una multa que te diga, bueno, te voy a castigar por el incumplimiento. No, porque es una invitación, es algo que te está diciendo la autoridad que acudas para que te oriente y te diga que a su criterio hay donde encuentra inconsistencias y que tú voluntariamente te autocorrijas para que llegues a una situación que la autoridad está considerando. Entonces ahí donde tenemos que tener cuidado y como recomendación ustedes hagan su propio análisis contable y de su situación, de sus ejercicios con todas las facturaciones y todos los elementos que tengan, independientemente de lo que la autoridad, porque a veces la autoridad plasma ciertos montos de facturación, ciertas facturas, CFDIs o ciertos puntos, pero ustedes revisen todo y si tienen alguna situación que aunque la autoridad no se lo esté señalando, también hagan el análisis de la corrección para que estén completos y realmente se haga una autorrevisión correcta. Pero repito, técnicamente no están obligados. ¿Qué pasa si no? Pues nada. Simplemente es que la autoridad pues, te va a calificar que no exististe y el caso es que después te podrá llegar una facultad de comprobación, ¿sí? La cual también tú vas a poder atender, ¿sí? Y vas a poder defenderte y vas a poder llevarlo a tribunales y vas a poder tener un esquema de defensa. Nunca olviden que ustedes tienen los medios de defensa para establecerse y defenderse. Y eso es muy importante para tomar una decisión financiera. Oye, Ricardo, ¿y por qué financiera? ¿Por qué? Porque si te mandan llamar y te dicen, oye, yo detecté de los últimos 5 ejercicios que tengo una cantidad millonaria, del cual no tengo la liquidez para en 10 días cubrirla, ¿sí? Pues entonces realmente no vas a poder hacerlo. Entonces, realmente prepara, revisa bien tus ejercicios, puedes ir autocorrigiéndote poco a poco y puedes esperarte inclusive a la notificación de alguna auditoría para que te revisen, lleves a cabo el procedimiento, ahí puedes ofrecer pruebas nuevamente, puedes aclararlo, inclusive puedes ir a un acuerdo conclusivo y puedes llegar a un arreglo con la autoridad fiscal y puedes defenderte también. Entonces, no se dejen presionar y esa es la opción también de la defensa como una opción que nadie platica. Todo el mundo, los contadores, los empresarios están muy preocupados, ¿cómo voy a tener? A veces se endeudan, hacen situaciones, la operación la detienen, su flujo se detiene, tienen esa opción para que también la pongan en la mesa como una medida de solución a estos oficios de vigilancia profunda. Entonces, ¿qué debo hacer si recibo un oficio de vigilancia profunda? Pues entonces, en caso de recibir un oficio de vigilancia con un mecanismo de entrevista, entonces, el contribuyente o los empresarios deben realizar lo siguiente. Primero, se recomienda acudir a las oficinas de la Administración Desconcentrada de Recaudación o bien en caso de una entrevista de vigilancia profunda. En medios electrónicos deberán ingresar desde su equipo de computación, ¿va? Esa es otra modalidad, a la dirección electrónica que se remite en la invitación. En ambos casos vamos a ver que se atenderá la cita previamente programada por la autoridad en la fecha y hora indicada. También, durante la entrevista, el personal del SAT dará a conocer las omisiones, diferencias o inconsistencias identificadas en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Al término de la entrevista, el contribuyente recibe orientación para realizar las correcciones
o aclaraciones en qué plazo, ojo, anótenlo por favor, en el plazo de 10 días hábiles, son hábiles, posteriores a la entrevista. Entonces ahí mismo inclusive la autoridad últimamente ya proyecta ahí cuál es la fecha o te dice la fecha en que vas a tener este plazo, te va a entregar una hoja o tú vas a anotar las inconsistencias que te está detectando normalmente durante los 4 o 5 ejercicios, y entonces la tarea que corresponde a revisar te la deja a ti como contribuyente con tu equipo contable, tus asesores o tu equipo que te represente para hacer un clavado en tu contabilidad y revisar con tus declaraciones si es correcto o cuál es lo que está considerando. Hay veces que también ha pasado que no haya los contadores cómo llega la cifra de la autoridad. Entonces, pues tú haz tu análisis conforme tú consideras que debe ser y tú proyecta y defiéndelo. Con las pruebas que tú tengas, no te preocupes si cuadran o no con la autoridad. ¿Por qué? Porque tú vas a defender tu postura con tus documentos y con tus papeles que tengas a la mano. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales el SAT realiza invitaciones de vigilancia profunda? Este es también otra inquietud que a veces se preguntan los empresarios, ¿por qué? ¿Por qué hace esto la autoridad? ¿Por qué me llegó a mí? A veces piensan que te está estudiando a ti. Este es un programa normalmente masivo, pero vamos a ver por qué generalmente existen estas causales de que te pueda llegar estos oficios de vigilancia profunda. Primero, puede existir diferencias entre los FDI emitidos y recibidos contra los ingresos y deducciones manifestados en la declaración anual. También puede ser por el tema de las fluctuaciones cambiarias. Las erogaciones realizadas al extranjero también pueden tomarse en cuenta. Partidas en la conciliación contable fiscal, principalmente en el ajuste anual por inflación y la deducción por inversiones. Todas aquellas operaciones que cuenten con un CFDI, esto es base en el eje de estos oficios de vigilancia profunda. Diferencias entre los ingresos declarados en pagos provisionales contra los ingresos facturados en el mes. Diferencias en las retenciones de sueldos y salarios determinados con base en un CFDI de nómina contra lo enterado en los pagos provisionales. Diferencias en las retenciones, esto también es muy común, ojo, hay que tener cuidado en el cumplimiento de las retenciones, eso es muy importante y lo subrayo, efectuadas a terceros determinado con base a los CFDI, recibido con retenciones de impuestos contra lo enterado en pagos provisionales. También una de las causas es los pagos realizados a proveedores que se ubican en el supuesto del 69B. Si tienen esta situación, adelántense y chequen una revisión interna con su equipo contable, con sus abogados fiscalistas, y chequen si tienen alguna operación que tuvieron con alguien que sea un NEFO que esté en la lista del 69 y de una vez chequen eso y arréglenlo para que se puedan autocorregir, etcétera. CFDI cancelados por alguna de las partes involucradas y que aún se encuentran vigentes en la plataforma del SAT, que pueden ser emitidos, recibidos de nómina, recibos de nómina o sus complementos. Entonces, como ven, hay muchos detalles que hay que analizar a conciencia y con detalle. A veces lo que sí, a veces no consideramos que no es como proporcional o justo es el plazo. Los 10 días, desde mi punto de vista, es un plazo muy corto, sobre todo para hacer una revisión de 5 ejercicios. Si de uno hay una situación muy extensa de hacer muchas operaciones, sobre todo en aquellas empresas que facturan mucho, que tienen muchas operaciones, pues realmente es una tarea titánica que en 10 días se puede hacer la revisión, la aclaración o la autocorrección. Entonces, también se puede pedir en estos casos una prórroga que normalmente la autoridad te va a otorgar o te va a considerar, porque pues se trata que hay un principio de buena fe, de flexibilidad procesal y de autoayuda para los contribuyentes y sobre todo de orientación. Entonces, en ese sentido, tendrá que haber la flexibilidad para que exista la prórroga de las autoridades fiscales. Si es así, hagan la solicitud por escrito y lo que vayan ustedes aclarando o teniendo en cuenta lo pueden ir aportando para ir avanzando en su revisión que tengan con las autoridades fiscales. Y por ahí, si ustedes quieren ir más allá o preparar ya una defensa, también pueden comentar que van a presentar lo que ustedes consideren, pero en base al principio de buena fe, tratados internacionales y convenios internacionales, y que se respeten sus derechos humanos, y que entonces le corresponde a la autoridad, si tiene alguna duda, pues ejercer sus facultades de revisión formal, para que entonces yo ya le preparé,
inclusive presenté en su momento mis declaraciones, te estoy aclarando, te estoy complementando, entonces ya autoridad te corresponde a ti probar a través de las facultades de comprobación. Desafortunadamente a veces no hay un documento que te diga ya estás al día, perfecto, todo el visto bueno. Normalmente eso no existe y considero que esa es una reflexión que se debe de modificar en los procedimientos para que exista un respeto a la garantía de seguridad jurídica y certeza jurídica de los contribuyentes, artículo 16 constitucional, pero por ahí a lo mejor pueden echarle un grito a las personas que los atendieron, nada más para ver si recibieron bien, si tienen alguna duda y ver su comentario. Hay veces que si hacen algún comentario de que todo está correcto o en ocasiones de lo que tú presentas te van pidiendo más información para que aclares y aclares. Y es correcto, pero hay que estar muy en contacto con la autoridad, confirmar que reciban los correos, confirmar que al final del camino ya está todo en orden y eso les va a dar un camino de seguridad jurídica. Pues bien, les repito los teléfonos aquí de cabina para que nos contacten, nos saluden, nos manden like y ojalá les haya gustado esta plática que es muy especializada y de corte muy práctico. 55 84 11 40 85, el teléfono de mi oficina para que los ayude y les pueda ayudar a atender los oficios de vigilancia profunda y a defenderlos también en su momento. 50 86 40 54 y el WhatsApp para donde me pueden también mandar mensajitos 56 64 65 97 18 y también en el Facebook Live me pueden saludar, mandar contactos y también en las redes sociales con mi nombre me encuentran en todo lo que estoy haciendo en el fomento de la defensa fiscal y vamos a invitarlos también para que nos escuchen en los próximos programas. Tenemos temas muy interesantes, muy novedosos. Y pues les repito mi nombre. Se despide su amigo, el licenciado Ricardo Landín, abogado experto en Derecho Fiscal. Y quiero comentarles que es importante que recuerden que fomentemos la cultura de la defensa fiscal de alto nivel, porque siempre hay que defender al contribuyente con un prestigio, con un alto nivel y con una capacitación y asesoría muy adecuada y con un estándar muy exigente porque lo requiere normalmente todas las empresas para que tengan una ayuda y sea algo valioso y de interés y sea eficaz para sus operaciones y sus organizaciones. Hasta aquí me despido y les mando un fuerte abrazo a todos los que están escuchando y viéndonos. Amable audiencia, agradecemos su asistencia a este programa pensado en usted, los contribuyentes, con temas jurídicos fiscales, actuales y de interés. Los esperamos en nuestra próxima emisión.